Hola, ¿cómo están? Les habla Alejandra Bautista del grupo Libera Psicología, dándole la bienvenida a esta charla en línea sobre el cierre de ciclos, aprovechando el marco del fin de este año. Vamos a hablar del cierre de ciclos, este tema que se ha convertido en algo muy popular, porque es muy común que escuchemos que nos digan que es importante que cerremos ciclos, que no avanzamos porque no hemos cerrado, que tenemos que soltar situaciones, o decir, soltar a lo mejor ciertos aspectos para poder continuar hacia nuestra vida. Sin embargo, tanto discurso sobre el cierre de ciclos a veces hace difícil un poco entender qué es lo que podemos hacer o qué significan los cierres de ciclos y qué podemos hacer para cerrar ciclos, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar de este tema, empezando por, desde la superficie. Me gusta siempre hablar como de lo más superficial, de lo más evidente, de lo más coloquial, hasta ir profundizando para poder entender un poquito más qué significa. En psicología hay muchísimas cosas que ocurren de esta manera. Hay términos, conceptos de los que hablamos de una manera muy coloquial, y cuando nos detenemos a verlos, entonces podemos ir profundizando en ellos y ver realmente cuál es el significado o con qué otras cosas tiene que ver esos conceptos o esas nociones. Así que el día de hoy así lo haremos con el cierre de ciclos, y vamos a profundizar sobre qué sería el cierre de ciclos, qué cosas podemos cerrar en un ciclo, qué hace difícil o qué hace complicado cerrar un ciclo. Y por otro lado, vamos a hacer como una propuesta sobre cómo cerrar ciclos para poder tener, no una receta, pero sí algunas guías que nos permitan ver en cada caso personalmente cómo podemos avanzar en ese cierre de ciclos. Eh, Les invitamos a que se queden hasta el último momento para que puedan ver esta propuesta al final sobre lo que hemos recuperado como un concepto de la capitalización de experiencias como una forma de cerrar ciclos. Los invitamos también a que vean nuestra página de Facebook, en Instagram, nuestra página todos con Libera Psicología como identificador, y ahí encontrarán estas charlas para que puedan consultarlas, checarlas, oírlas cuantas veces ustedes quieran. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Les voy a compartir una presentación que nos va a ir acompañando para poder hacer esta charla. Y para empezar, les voy a pedir que cada uno vaya pensando en estas preguntas que dejaba como temas, ¿no? ¿Qué es para ustedes un cierre de ciclo? A lo mejor que empiecen a pensar cuáles son esos ciclos que tienen a lo mejor pendientes por cerrar y por qué están pendientes, qué es lo que se ha complicado en ese cierre de ciclos, y que entonces desde ese lugar podamos ir llevando esta charla a donde cada uno de ustedes necesite. Entonces empezamos con poder hablar de estos dos términos que están incluidos en esta frase, ¿no? En este concepto del cierre de ciclos. Por un lado, lo que es en sí mismo cierre, y vamos a empezar, les tengo ahí una imagen sobre un cierre para que podamos empezar como a visualizar qué es lo que hace posible que se cierre algo, ¿no? Y si nosotros buscamos la palabra cierre en un diccionario, lo primero que vamos a encontrar de una manera muy redundante, pero así de concisa, es que el cierre es el acto o la acción de cerrar. Y una definición un poquito más vasta nos dice que cerrar es como una acción para dejar algo por terminado o acabado y dejarlo sin posibilidad de que salga al exterior. Hay una definición un poquito más profunda que me gusta un poquito más, y que dice que el cierre es la unión de dos partes o la unión de las partes de algo para que quede resguardado en su interior algo y quede oculto, que ya no salga hacia el exterior. Y esta definición me gusta un poquito más porque puede darnos una imagen muchísimo más clara. Pensemos en cuando nosotros cerramos algo, ¿qué es lo que hacemos al cerrar? Y voy a traer la imagen de cuando cerramos nuestra casa o cerramos una habitación, y entonces jalamos la puerta y cerramos, y lo que tenemos habitualmente es una chapa, y en una chapa lo que tenemos son dos partes, ¿no? Una parte que tiene como un pestillo, digamos, o como algo que entra en el hoyito del otro lado,
Y entonces ahí estas dos partes, digamos, que embonan, hacen que esa puerta se cierre, ¿no? Hay dos partes que tienen que dialogar, interactuar, digamos, conjuntarse para que entonces cierre. Y si además le ponemos llave a esa chapa, entonces tenemos que introducir la llave, y las llaves siempre tienen un patrón que embona con la chapa y entonces nos permiten girar para poder cerrar de una manera mucho más contundente y mucho más firme esa habitación o esta puerta, y que solamente la podemos abrir si tenemos esa llave con esa combinación en particular. Hay algunas otras ideas a lo mejor de cerrar, por ejemplo, como cuando queremos cerrar algo con algún cordón o algo así, y entonces tenemos las dos puntas del cordón y lo que hacemos es entrelazarlas para poder cerrarlas. Y eso entonces ya nos viene hablando un poquito más de la idea sobre la que quiero que empecemos a hablar del cierre. El cierre, si lo buscamos como su raíz etimológica, vamos a encontrar que viene de dos raíces etimológicas. Una es cera, que quiere decir cerrojo o cerradura, que decíamos hace un momento, implica esta acción en donde una llave entra, embona, porque tiene el mismo patrón y entonces podemos cerrar. Y la otra raíz etimológica es cerere. Cerere quiere decir entrelazar, o digamos como vincular, hacer como una trenza. Y esas dos raíces etimológicas hablan justo de lo que venía comentando. Necesitamos dos partes y esas dos partes tienen que entrar en contacto para entonces poder cerrar. Es decir, yo no puedo cerrar solamente desde uno de los dos lugares. Y si yo me detengo a poder entrelazar, a poder vincular, a poder asociar estas partes, entonces voy a poder cerrar de una manera mucho más contundente. Y esa es un poco la idea más profunda, o un poquito más profunda, sobre el cierre emocionalmente, que implica que solo cuando yo integro las partes que están involucradas en esto que quiero cerrar, entonces es que efectivamente voy a poder cerrar. Si solo cierro desde, digamos, en este asunto de la puerta, si solo jalo la puerta sin que tenga una chapa o sin hacer que la chapa entre en contacto con la otra parte en donde embona, entonces la puerta se va a volver a abrir. Tengo que relacionar, tengo que vincular, tengo que integrar estas dos partes para que entonces efectivamente esta puerta cierre, ¿no? Entonces, llevándolo al asunto personal de los ciclos, este cierre nos habla de que tenemos que integrar las partes que están involucradas en eso que quiero cerrar. Y solo desde la acción de integrarlo o vincularlo es que voy a poder hacer un cierre realmente. La otra parte de este concepto son los ciclos. Y los ciclos, igual, de una manera definida superficialmente o muy directamente, nos dice que un ciclo, en el diccionario nos dice que un ciclo es un conjunto de fenómenos, de fases o de momentos que se encuentran ordenados y que ocurren de manera periódica, es decir, que van como repitiéndose en el tiempo. Hay como ciertos momentos en los ciclos, digamos como esto que tenemos aquí, hay un momento, luego uno siguiente que vincula al otro y va generando como este círculo, ¿no? En donde una fase determina o antecede a la otra, y entonces así van generando como este círculo en el que van ocurriendo. Y hay diferentes ciclos. Partimos justamente de que el universo tiene una naturaleza cíclica, y eso lo podemos ver en diferentes lugares, porque, digamos, como cuando estábamos en la primaria y nos enseñaron el ciclo del agua, y entonces nos decían, bueno, que tenemos el agua de forma líquida, pero con el sol, entonces el agua se evapora y sube al cielo, forma nubes, entonces se condensa y baja otra vez en forma de líquida, en forma de lluvia, y entonces cae de nuevo a los ríos y a los mares, y entonces vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Ese es como un ejemplo muy claro y muy sencillo de un ciclo en la naturaleza. Y de manera personal, pues podemos encontrar estas ideas de los ciclos biológicos que tenemos, como
esta parte de nacer, crecer, reproducirse y morir, o socialmente, bueno, pues ya podemos ir teniendo algunos otros ciclos que vamos aprendiendo y que van determinando o llenando nuestra vida como con ciertos momentos, ¿no? Entonces, no sé, entro a la primaria, luego voy a la secundaria, luego voy a la preparatoria, a la universidad y entonces me integro a la vida laboral, ¿no? Ese es un ejemplo de un ciclo, pero sabemos que hay diferentes ciclos o diferentes, eh, pues diferentes formas, ¿no? De cómo se pueden ir dando las cosas. Este ciclo parte de lo que caracteriza a estos ciclos, uno decíamos es que son conjuntos de momentos, pero además que estos momentos me van a determinar que haya un inicio, es decir, el ciclo inicia en algún momento o hay un punto de inicio en el ciclo, hay un desarrollo de ese ciclo, es decir, hay un momento en el que se va como creciendo en ese ciclo, hay un momento de declive, porque entonces ese ciclo va bajando, digamos, a lo mejor como en una idea de la infancia, adolescencia, adultez, senectud, ¿no? Y muerte. Entonces hay un declive y hay un fin, ¿no? Entonces el ciclo también tiene un fin. Eso es justamente lo que nos dicen los ciclos. Sin embargo, hay algunos ciclos sencillamente identificables, como esto que veníamos comentando, pero si vamos a lo que nos compete, digamos, en esta plática, en donde emocionalmente vamos identificando ciclos, podemos darnos cuenta y a lo mejor ya podemos ir pensando que hay ciclos en los que a pesar de que sabemos que tiene un inicio, desarrollo, declive y fin, nos cuesta trabajo identificar el fin o no queremos darle fin a ese ciclo y empezamos como a enredarnos una y otra y otra y otra vez en esos ciclos, ¿no? Tal vez porque no quiero salir de ese ciclo o porque no identifico claramente cómo salir de ese ciclo. A lo mejor en otros casos lo que ocurre es que no, no es que el ciclo haya llegado a un momento de cierre, sino que más bien se va entrelazando con otros ciclos y entonces se va haciendo complejo. ¿No? Se va haciendo complejo identificar dónde inicia y dónde termina un ciclo y en qué momento pudiera ser conveniente o pertinente ir definiendo el cierre de un ciclo. Nos mantenemos muchas veces en ciclos porque también tenemos que entender que los ciclos nos dan una estructura. Esta parte de repetición nos da también una posibilidad de tener como tranquilidad. Hay muchos ciclos que nos dan como guía, ¿no? Por ejemplo, esto que decía hace un rato, en donde vamos a la primaria, secundaria, preparatoria, bla, 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 y entonces ya sé lo que sigue. Es decir, yo voy a la primaria, termino la primaria y ya sé que lo que sigue es la secundaria y lo que sigue es la preparatoria. Solamente cuando me detengo a cuestionar si es que quiero seguir en esa misma línea, entonces a lo mejor ahí hay un quiebre que tengo que replantear o que tengo que pensar hacia dónde quiero llevarlo. Pero si no es así, yo entro en ese ciclo y simplemente me sigo y me sigo a la fase siguiente. Entonces los ciclos lo que van haciendo es darnos como cierta estructura o cierto orden que nos permite como no estar pensando en qué es lo que sigue. Simplemente lo tomo y voy siguiendo y eso me da una cierta tranquilidad, una cierta comodidad, porque entonces voy pasando simplemente de un momento a otro, ¿no? Entonces a lo mejor en una relación conozco a alguien, me enamoro, me caso, tengo hijos y me mantengo ahí hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y entonces ese ciclo me da como una idea de estabilidad y una idea de continuidad que tranquiliza la ansiedad de tener que iniciar o tener que plantear nuevas alternativas. Muchas veces, y lo sabemos, estos ciclos no se cumplen de esta manera tan lineal y entonces es cuando entramos con esta confrontación o con este conflicto de ¿y entonces qué sigue? ¿No? Entonces ahí justamente el ciclo o el cierre de ciclos se va complicando o a veces se hace más complejo, ya decía, porque se van entrelazando diferentes ciclos o porque me encuentro en una repetición entre un mismo ciclo que voy repitiendo y repitiendo y repitiendo, aunque ya no tenga gran utilidad o aunque no me funcione o inclusive aunque sea nocivo para mí.
porque además podemos pensar en que hay ciclos que yo repito, que son mis propios ciclos, pero también hay ciclos en los que me mantengo por aprendizaje. Es decir, yo aprendí un ciclo y entonces repito esos ciclos. Y podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? Digamos, que pudieran ser ejemplos de ciclos no constructivos o un tanto nocivos, en donde, por ejemplo, a lo mejor en una relación de pareja encontramos de eh, estamos bien, peleamos por algo, nos reconciliamos y otra vez estamos un tiempo bien. Volvemos a pelear, nos agredimos, nos violentamos, nos reconciliamos y volvemos a empezar, ¿no? Y tenemos estos ciclos repetidos y tal vez es un ciclo que yo he definido, pero también puede ser, es un ciclo que yo he aprendido y que estoy repitiendo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a pensar cuáles son esos ciclos en los que yo me encuentro, cuáles son los ciclos que tal vez sea necesario, importante o conveniente cerrar, cuáles son esos ciclos que ya vi que quiero cerrar y que no he podido cerrar, ¿no? Y en ese sentido, entonces podemos empezar a pensar qué cosas o qué ciclos podemos cerrar. Y podemos cerrar diferentes cosas, ¿no? Podemos cerrar relaciones y de diferentes tipos también, ¿no? Relaciones laborales, relaciones afectivas, relaciones amorosas, familiares, relaciones de amistad. Y podemos cerrar también situaciones, ¿no? Situaciones a lo mejor de un negocio, a lo mejor de una profesión o una carrera. Puede ser alguna situación de una mudanza en donde yo tengo que cerrar vivir en un lugar y cambiarme a otro, ¿no? Ya sea de casa o de país o de ciudad, no sé, o tengo a lo mejor alguna situación, alguna condición de salud que también tengo que cerrar para poder continuar. Algunos aspectos personales también pudieran ser un motivo de cierre, ¿no? A lo mejor algunos hábitos que me doy cuenta que he estado repitiendo consistentemente y que esas repeticiones me han mantenido, digamos, enredada o atorada en una situación que hace necesario que yo cierre ese hábito para poderle dar entrada o darle la posibilidad a construir nuevos ciclos, ¿no? Sabemos desde diferentes lugares también que hemos escuchado que la mejor manera de cerrar un ciclo, un hábito nocivo o un hábito estéril para mi vida es aprender nuevos hábitos, ¿no? A tomar nuevos hábitos ayudan a que pueda ir cerrando. Entonces, esa es un poco la idea que vamos a ir haciendo ahorita. También podemos cerrar o podemos identificar que hay actitudes que quiero cerrar, que implica que quiero soltar, que quiero dejar atrás porque son actitudes que me han estado tal vez atorando para justamente repetir cosas o involucrarme en situaciones que no me son convenientes, ¿no? Entonces, mirar esas actitudes y decidir cerrarlas, dejarlas, soltarlas, es también una posibilidad de cierre. Pero entonces, ya que lo tengo ahí identificado, ¿qué, ¿qué es lo que hace que querramos cerrar un ciclo? Y a veces ahí la pregunta sería, ¿por qué cerramos? Pero no necesariamente siempre queremos cerrar. Hay veces que el ciclo perdón, el fin de un ciclo llega, ¿no? Ajeno a nuestro deseo, porque la otra parte lo cierra voluntariamente o forzadamente, o las circunstancias lo cierran, ¿no? Hay diferentes cosas que pueden ocurrir que hacen que un ciclo cierre. Podemos empezar por aquellos en los que deseamos cerrar, ¿no? Estos que hemos estado viviendo, repitiendo y que creemos o que sentimos que ya no hay mucho que tengamos que hacer en este lugar, en esta relación, en esta situación, y que ya queremos cerrarlos, ¿no? O a lo mejor aspectos como hábitos o actitudes que comentábamos ya, que me han estado generando un empantanamiento, que me han atorado, y entonces deseo dejar eso, deseo cerrar eso para poder aventurarme, abrirme o caminar hacia otras alternativas. Entonces esos son
los que aparentemente serían como más sencillos, porque conscientemente quiero cerrar eso, ¿no? En otros casos, el cierre del ciclo viene ajeno a nuestra decisión o a nuestra intención o nuestro deseo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre si hay algún desastre natural, ¿no? Hay un temblor y entonces afecta ese temblor a mi casa y tengo que dejar mi casa, ¿no? Mi casa tiene una afectación, se derrumba o se quema o se afecta tanto que ya no es posible vivir ahí y entonces me tengo que ir, ¿no? Entonces tengo que hacer como un cierre de ese lugar, de esa casa que ha albergado mi vida, mi historia, mi familia, experiencias, anécdotas, en fin. Tengo que cerrar eso para ir hacia otra casa, ya sea que me tenga que mover de ahí o que vaya a remodelar, pero ese ya será otro ciclo, es otro momento de ese lugar, de esa casa. Entonces eso podría ser como un ejemplo. O otro ejemplo es en una relación en donde yo estoy muy bien, en donde me siento cómoda, me siento bien, pero la otra parte, la pareja, ya no quiere seguir esa relación y entonces decide irse de la relación y a nosotros no nos queda más que tener que cerrar porque la relación es de dos partes y si la otra parte ya no quiere estar, entonces no podemos continuar con esa relación y tenemos que irnos, ¿no? Entonces esa sería otra razón por la cual tenemos que cerrar algo que no queremos cerrar, pero que estamos forzados a hacerlo. En un trabajo en donde me siento muy bien, me da los ingresos que necesito, es cómodo, aprendo, crezco, pero la empresa cierra o quitan mi puesto o deciden poner a alguien en mi lugar, en fin, de alguna manera me quedo sin ese trabajo y entonces tengo que cerrar ese trabajo, ¿no? Son como algunos ejemplos de ciclos que cerramos. Un ejemplo también muy, muy claro y muy común es, por ejemplo, en el fallecimiento de alguna persona, ¿no? Cuando alguien fallece y entonces no puedo, ¿no? Porque ahí no es el caso de una relación que llega al fin porque la otra parte no quiere seguir en la relación, no. En este caso, esa persona ya no está. Entonces tengo que cerrar esa relación y tengo que encontrar una manera de poder dejar ir a esa relación para poder continuar con mi vida, ¿no? Estos son como varios ejemplos sobre la necesidad de cerrar situaciones, relaciones o aspectos, pero de una manera forzada, digamos, por las circunstancias que rodean a esa situación y no porque yo lo esté decidiendo consciente o voluntariamente. Y pensaríamos tal vez que estos ciclos que nosotros queremos cerrar, es más fácil cerrarlos que aquellos en los que estamos forzados a cerrar. Sin embargo, bueno, pues veremos que no siempre es así. Seguramente ustedes tendrán ejemplos en los que se dan cuenta que hay algo que ya quieren cerrar y que sin embargo no es fácil cerrar, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué no es fácil? ¿Por qué no puedo cerrar si ya vi que no tiene ningún sentido de seguir aquí, que no me da nada, que me lastima, que es nocivo para mí, que no me deja continuar, que no puedo emprender cosas nuevas? ¿Por qué si lo tengo tan claro no puedo cerrar? ¿No? Pensamos a veces que los ciclos que se cierran abruptamente por algo ajeno a nosotros es más difícil cerrarlos, pero la realidad es que en cualquiera de los dos casos hay situaciones que pueden hacer complicado cerrar los ciclos. Y entonces, pues justo vamos a platicar sobre qué cosas pudieran dificultar el cierre de un ciclo. Una primera cosa que podemos encontrar es justo lo que platicaba hace un ratito de la utilidad de los ciclos. Los ciclos me dan continuidad, me dan estabilidad, me dan tranquilidad, me dan comodidad, me permiten continuar en algo, no importa si ese algo no es tan agradable, no es tan constructivo o no es ni siquiera lo que yo quiero, pero eso me da continuidad porque me permite no tener que enfrentarme a la pregunta de ¿a dónde más quiero ir? ¿O qué quiero yo? ¿No? Esa pregunta sobre qué quiero
para mí en una relación, en un trabajo, en mi vida, en un proyecto de futuro? Esa es una pregunta que realmente es como muy fuerte porque implica eh, tomar decisiones. Y tomar decisiones en sí mismo es un proceso que tiene su complejidad, ¿no? Porque implica asumir responsabilidades y comprometerme, ¿no? Y eso no es algo que se dé tan naturalmente. También eso es algo que tengo que trabajar mucho, ¿no? Trabajar para poder tener la capacidad de saber lo que quiero, de tomar la decisión de elegir, de tomar la decisión de tomarlo y asumir que tal vez las cosas, las elecciones que yo estoy tomando no lleguen al lugar que yo quiero que lleguen. Y entonces tengo que asumir que tal vez esa elección no era la adecuada, o sí lo era, pero no ocurrió tal como yo esperaba. Y entonces no atreverme a tomar la decisión me protege un poco de esta frustración, de ese enojo tal vez que pudiera ocurrir si la elección que yo tomo no llega al lugar en donde yo quería que llegara. Entonces, por eso muchas veces nos mantenemos en ciclos porque esos ciclos nos permiten no tener que tomar las decisiones o no tener que hacer elecciones y asumir la responsabilidad de elegir algo, ¿no? Entonces, eso hace complejo o eso dificulta cerrar un ciclo, porque si yo cierro un ciclo, implicaría que entonces tengo la posibilidad frente a mí de poder elegir qué sigue para mí. Y entonces esta es como la analogía del lienzo en blanco y que nos dicen pinta algo o escribe algo o a lo mejor boceta algo, dibuja algo, ¿no? Y entonces es, pues no tengo idea de qué quiero hacer. Eso justamente es a lo que nos confronta un cierre de ciclo y por eso se hace complejo, porque esta utilidad que nos dan, esta tranquilidad, esta funcionalidad, nos atora, digamos, en sí mismo el ciclo, nos atora en el mismo ciclo, porque pues nos enfrenta a nosotros mismos, ¿no? Ese es un primer punto. Vean si por ahí a lo mejor les hace un poco de sentido, tal vez en los ciclos que tienen pendientes, si esa pudiera ser una de las razones por las cuales se ha dificultado cerrar. Otra situación o otro aspecto que pudiera complicar o que hace difícil cerrar un ciclo son las emociones. Las emociones se identifican como este cemento de las experiencias, ese cemento de la vida, ¿no? Esto que pega las cosas, porque recuerden, cualquier experiencia que sea significativa para ustedes, seguramente esa experiencia está rodeada de alguna emoción de tristeza, de alegría, de enojo, de preocupación, angustia, ansiedad, cualquier emoción que se les ocurra y que ocurre, que acompaña a una experiencia, hace que esa experiencia se vuelva mucho más clara para nosotros y que la recordemos muchísimo más, ¿no? Que nos quedemos como muy pegadas con esa experiencia porque la emoción la pega muchísimo más, ¿no? Es por eso que pues ya de un tiempo para acá, ya en esta idea de la educación, se dice que todos los aprendizajes son como mucho más significativos si los asociamos a las emociones. Es decir, si yo aprendo algo divirtiéndome o aprendo algo con alguna referencia a alguna experiencia personal que tenga una emoción, será mucho más fácil que yo recuerde ese aprendizaje porque ha tenido este cemento, este pegamento de la emoción, ¿no? Entonces, todas las experiencias tienen este elemento de la emoción y en un cierre de ciclo eso es algo en lo que puede hacer difícil cerrar, porque pues un poco relacionado con el punto anterior de la utilidad, decíamos, si yo tengo que enfrentarme a algo nuevo, eso algo nuevo me genera angustia tal vez, ¿no? Hace poco platicaba con una chica que está terminando su carrera y decía, no sé qué hacer porque lo que sigue es, pues, ser un adulto, ¿no? Ser un adulto profesionista y entonces decidir qué voy a hacer de mi vida.
Y eso es un reto importante o es un reto fuerte, y esa angustia, ese miedo de no saber a dónde voy o no saber si las elecciones que tomo van a poder ser exitosas o no, eso frena mucho el cierre del ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el miedo pudiera ser, ¿no? Una de las emociones que dificulta. El enojo, por ejemplo, también, ¿no? Pensemos en el caso, como decíamos, de a lo mejor una relación que se termina por una infidelidad y entonces esa relación se acaba, ¿no? Se da como ahí un truene de la relación, pero yo me quedo muy enojada porque la otra persona me fue infiel, me engañó, me vio la cara, me traicionó, y entonces en todo este enojo me quedo muy atrapada porque ese enojo no me permite continuar hacia otro lugar y cerrar esta relación. Cualquier emoción va a hacer que yo me quede detenida en esa experiencia. Lo que tengo que ir haciendo justamente es poder identificar las emociones que están involucradas en esta relación para que entonces desde la conciencia de esas emociones yo pueda tomar una decisión de cerrar y entonces irme, ¿no? Otra emoción, por ejemplo, que pudiéramos identificar en los ejemplos que anteriormente ya mencioné, es, por ejemplo, en un duelo, ¿no? En el fallecimiento de alguien, la tristeza que me genera esta pérdida puede hacer que me detenga en la experiencia y no me pueda mover, ¿no? Tan fácilmente a continuar con mi vida porque esa tristeza no me permite cerrar, ¿no? La relación o darle un nuevo lugar en mi vida a esa relación que tenía con la persona que ha fallecido y poder continuar hacia mi vida. Eso puede serlo complicado, ¿no? Y ahí podríamos a lo mejor encontrar de una manera fácil, también vinculada, la culpa, ¿no? Cuando yo me muevo hacia otra cosa, eh, puede ser que yo parta de que dejo a alguien o dejo el recuerdo de alguien y eso me dé como mucha culpa porque es como continuar con mi vida, como ir hacia otro lugar, como definir cosas nuevas para mí si yo estoy dejando a alguien. Y entonces ahí esa culpa me detiene, ¿no? Me atora y eso dificulta que cierre y entonces por eso pues no pueda continuar, ¿no? Ese es como algunos ejemplos. Identifiquen también por ahí o vayan pensando en qué emociones están involucradas en esa situación que ustedes quieren cerrar y a dónde los están deteniendo, ¿no? ¿Qué emoción está ahí? ¿Con qué tiene que ver esa emoción y dónde los está deteniendo? Otro aspecto que hace difícil los cierres de ciclos es el desorden. Uh-huh. Y el desorden porque decíamos que los ciclos son procesos ordenados, ¿no? O sea, van teniendo fases de una manera ordenada y se van dando de una manera repetida, ¿no? Ya decíamos, estoy bien, me peleo, me violento, me reconcilio, me vuelvo a estar bien, vuelvo a pelear y así, ¿no? Entonces tienen un orden. Eso genera como un orden. Por más que sea un ciclo nocivo o un ciclo no constructivo, tiene un orden. O puede ser esta parte de infancia, adolescencia, tiene un orden, ¿no? O sea, no me lo voy como saltando porque uno va como permitiendo, digamos, o facilitando la siguiente fase. Entonces, como comentamos al inicio, hay algunos ciclos que se van como entrelazando o que se van como relacionando y encimando como unos en otros y va haciendo difícil identificar dónde está un ciclo y dónde está el otro, ¿no? Y entonces en medio de esos ciclos me voy empezando como a confundir, como a revolver y entonces ese desorden me hace difícil poder cerrar el ciclo porque es como una madeja, digamos, de hilos, ¿no? O una madeja de estambre, para que cuando se nos anuda o cuando dejamos ahí los hilos como sueltos y luego de repente los tomamos todos y queremos sacar una de los extremos y lo sacamos y hacemos más fuerte el nudo y entonces tenemos que detenernos para ver con qué tiene que ver o dónde está el nudo y cuál es la parte que tenemos que aflojar para poder
desanudar, digamos, esto que tenemos ahí. Eso es lo mismo que nos pasa como en los ciclos, ¿no? Hay ciertos ciclos que se van intercalando o interrelacionando y hacen ciertos nudos que hacen complicado hacer el cierre de ciclo. Entonces es, por ejemplo, un caso que se me ocurre como ejemplo de cuando este desorden desborda y entonces nos atrapa. Es, por ejemplo, en el caso del ciclo del agua que les comentaba, ¿no? Es decir, nos lo enseñan así muy lindo, llueve, los mares, se evapora el agua, van las nubes y demás. Pero ¿qué pasa cuando hay lluvias, ¿no? Ahorita con los cambios climáticos que tenemos y con todo lo que nos han comentado los ecologistas y demás, es como estos cambios en la naturaleza han generado estas lluvias desbordadas, ¿no? Estas lluvias súper abundantes en las que desbordan las presas, ¿no? Y entonces este desborde de presas o inundaciones genera otras complicaciones o causa en otros aspectos personales, de vivienda, de vialidades, accidentes, en fin, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo de hablar sobre cuando hay algún desajuste ahí y entonces hay demasiada información, hay demasiado de eso, se desborda porque no hay orden y entonces no continúa el ciclo de manera ordenada, sino que se empieza a desbordar. Y esta idea o esta analogía del agua desbordada, pudiéramos llevarla como a esta tendencia, por ejemplo, a lo mejor alguien puede identificarse o identificar a alguien que conozca, que va pasando por ciclos y entonces no suelta cosas, ¿no? Y se queda con cosas y empieza a acumular y acumular y acumular y acumular. Y entonces esa misma acumulación empieza a desordenar los siguientes ciclos y empieza a ser difícil avanzar, ¿no? El tema en sí mismo de la acumulación, pues es otro tema que tal vez en algún momento ya podamos hablarlo específicamente de con qué tiene que ver esa acumulación, pero evidentemente tiene que ver con cierres, ¿no? Con cierres de ciclos, con saber identificar cuando es necesario soltar y poder avanzar hacia otras cosas, ¿no? Entonces, este desorden por acumulación o este desorden por la interrelación entre diferentes ciclos se desborda y nos hace mucho más difícil cerrar ciclos porque nos genera confusión, ¿no? Y algunos otros que, bueno, conjuntamos ahí porque pueden ser diferentes opciones, ¿no? Pero son como algunas actitudes o mecanismos con los que nosotros personalmente enfrentamos las experiencias, las decisiones, los ciclos en general, en fin, ¿no? Entonces, hay algunas eh, digamos, actitudes o mecanismos que pueden dificultar los cierres, por ejemplo, como la negación, ¿no? Sobre todo de ciclos, perdón, que se están cerrando sin nuestra decisión, ¿no? O sea, ciclos que se están cerrando porque la otra parte o las otras partes quieren cerrarlo y entonces nosotros nos negamos a aceptar que se cierra, ¿no? Entonces nos dice la otra persona en una pareja, es que ya no te quiero, es que ya no quiero estar aquí, es que ya no me siento igual, es que ya quiero ir a otro lugar y tú dices, no, no es cierto, no es cierto, no es posible, si nos queremos mucho, pero si tú prometiste, ¿no? Y entonces nos quedamos como en esa negación y no podemos avanzar, ¿no? El apego también es una razón, ¿no? Digamos, una actitud que nos hace detenernos mucho y no cerrar los ciclos porque entonces este apego a las circunstancias, a las situaciones, a las personas, a las relaciones, nos hace no querer soltar eso que está ahí porque a nosotros nos gusta, nos agrada, nos llena o nos da mucha comodidad, ¿no? Entonces me apego a eso y por eso no avanzo. Racionalizar también es otro mecanismo que dificulta mucho los cierres de ciclos porque entonces en lugar de mirar lo que está ocurriendo para reconocer y aceptar que el fin del ciclo o el declive del ciclo se está dando, estamos racionalizando y tratando de encontrar argumentos, razones, explicaciones de por qué se están dando las cosas así y qué se puede hacer y cómo lo puedo cambiar y cómo, en fin, todo esto genera esta como
como sobrepensar en las cosas y hace difícil cerrar el ciclo, ¿no? La culpa, ya decíamos hace rato con las emociones, también es algo que dificulta muchísimo los ciclos, ¿no? Entonces hay diferentes actitudes o mecanismos, hay actitudes como de personalidad que hacen mucho más fácil cerrar ciclos, entonces personas independientes, personas autosuficientes, tienen como mucho mayor facilidad de cerrar ciclos, a diferencia de personas dependientes o de personas que les cuesta trabajo soltar cosas, ¿no? Estas personas acumuladoras, por ejemplo, decíamos, ¿no? Entonces, aspectos de personalidad también los hacen más complicados. Entonces, si yo voy identificando ahí ya qué es lo que me puede estar complicando cerrar el ciclo. Ya tengo claro o ya tengo ahí identificado cuáles son los ciclos que quiero cerrar, qué aspectos, qué relaciones o qué situaciones quiero cerrar. Ya me doy cuenta qué es lo que está haciendo complicado que la cierre y entonces ahora es, ok, ¿qué sigue? ¿Cómo lo cierro entonces? Y aquí es donde entonces vamos a compartir una idea de cómo trabajar con esas dificultades para poder avanzar hacia el cierre de ciclos. Y la manera que rescatamos, que planteamos, es capitalizando la experiencia. Y capitalizar la experiencia viene como de un contexto más administrativo, ¿no? Como seguramente alguien que sea contador o administrador tendrá muchísimo más claro qué implica este término de capitalizar. Igual que en las definiciones anteriores, una definición de diccionario nos dice que capitalizar es convertir algo en capital, o sea, en ganancia, puede ser una ganancia económica en este contexto, o especificar el valor que tiene una inversión. Y entonces desde esta idea, lo que significa para cualquier persona o con la idea que tengamos sobre hacer un balance o, no sé, en contabilidad, implica mirar los datos, ¿no? Tener los datos y saber o identificar las entradas y salidas, los ingresos y egresos, y entonces a partir de esta relación poder identificar cuál es la ganancia que tenemos o qué es lo que esa relación entre ingresos y salidas nos deja, ¿no? Y entonces, en términos de las emociones, en términos de los ciclos en los cuales nos encontramos, la idea de capitalizar tendría el mismo principio. Emocionalmente hablamos de capitalizar como determinar el significado que una etapa, una situación, una relación, un evento o inclusive un aspecto de personalidad ha tenido para mi vida. Y entonces desde ahí puedo darme cuenta o revisar qué ha sido lo que me ha dado y lo que yo he dado. Lo que ha, como en los ingresos y egresos, es qué es lo que he obtenido y lo que yo he perdido en esta relación, para que entonces pueda hacer este ejercicio de ver el aporte que esta relación ha tenido en nuestra vida, ¿no? Porque cuando yo me voy de una relación o trato de cerrar una situación, una relación eh, o una circunstancia de mi vida sin capitalizar, generalmente como me voy con la emoción, o sea, desde la emoción, muchas veces lo que sentimos es que nos fuimos de ahí porque ya no funcionaba, porque la otra parte no quiso que siguiera esa relación o esa situación, y entonces nos vamos como con un sentimiento de pérdida, como con un sentimiento de vacío, ¿no? O sea, no capitalizamos y eso implica como irnos de ahí con las manos vacías, con ese sentimiento de pérdida. Y cuando nosotros percibimos que hay algo que falta ahí, es decir, que hay una pérdida porque queda como una deuda, ya sea de la otra persona hacia mí, porque entonces yo siento que yo hice, que yo di, que yo aporté, que yo me esforcé y la otra persona no lo vio, no lo valoró, no lo correspondió, en fin.
Entonces me voy de esa relación con la sensación de que yo perdí, de que ahí el que perdió fui yo y la otra persona está en deuda conmigo. O al revés, ¿no? A lo mejor tal vez pueda pasar que, como decíamos, ¿no? Yo estoy en una relación y siento que esta relación ya no va a ningún lugar y decido cerrar esa relación, pero si yo me voy a algo más a mi vida o algo nuevo a mi vida, siento que dejo a la otra persona eh, y me quedo como en deuda, ¿no? Entonces, tanto si siento que hay una deuda hacia mí como si siento que yo estoy en deuda con la otra parte, esa sensación, esa percepción me va a hacer que no me pueda ir. El cerebro desde los principios de la Gestalt y en algún momento ya les hemos compartido en nuestro canal de YouTube un video que hicimos sobre el efecto Zeigarnik, que es este fenómeno que ocurre cuando hay alguna situación que percibimos que queda pendiente. O sea, cuando el cerebro percibe que dentro de alguna tarea, alguna situación, alguna relación o algo que yo estoy viviendo en mi vida, cuando hay algo pendiente, entonces el cerebro regresa, porque es como esta parte de avisarnos que todavía nos falta algo de finiquitar ahí. Entonces no nos vamos a poder ir si no dejamos esa relación o esa situación como equilibrada, balanceada, de tal manera que entonces yo me pueda llevar para mí aquello con lo cual yo me quedo de esta relación o esta situación, porque es lo que eso me ha aportado, esa relación me aportó, y yo pueda dejar lo que yo he aportado para la otra persona, y entonces en ese sentido ambas partes quedemos equilibradas. Y solamente desde esa sensación entonces es que podemos equilibrar y capitalizar la relación para que entonces yo no tenga ningún pendiente, y si no hay la percepción de eso pendiente, entonces pueda continuar. Porque ya decía, si yo percibo que hay algo pendiente, el cerebro no lo suelta, regresa y me dice, acuérdate que ahí te falta hacer algo, acuérdate que falta que te paguen, acuérdate que te falta que valoren, acuérdate que te falta que te miren suficiente, acuérdate eh, que, que te den la importancia que tú tienes, ¿no? O sea, esta sensación o esta percepción de que algo falta me va a hacer regresar una y otra vez. Y puede ser que lo haga en la misma relación, o puede ser que si no hay posibilidad de hacerlo en la misma relación, lo haga repitiendo este mismo ciclo con otras personas, con otros protagonistas o en otros lugares, pero que hoy repita este mismo ciclo con la idea de tratar de subsanar esa falta que queda, ¿no? Entonces podemos a lo mejor identificar o recordar estas relaciones en donde, no sé, es fácil ubicar, ¿no? A lo mejor alguien, alguna amiga, algún amigo que nos cuenta que terminó con la pareja y demás, y entonces ya es clarísimo que la relación terminó y demás, y entonces nos dice, pero quiero verlo una última vez porque necesito que me diga qué fue lo que pasó, o por qué me engañó, o por qué me dejó, o por qué ya no me quiere, o, ¿no? Y entonces la persona se queda como muy atorada en regresar y regresar y regresar, porque hay algo ahí que todavía no puede integrar con esta idea de capitalizarlo, y entonces siente que todavía la otra persona le debe alguna explicación, le debe algo para que se pueda ir, ¿no? Entonces, si la otra persona ya no está disponible porque definitivamente ya no nos quiere ni ver, entonces este sentimiento de pérdida o esta percepción de deuda nos la llevaremos seguramente a una nueva relación en donde trataremos de que la otra persona, aunque no haya tenido nada que ver, nos salve esa deuda que nos quedó pendiente, y entonces empezamos otro ciclo ya con la deuda a cuestas, ¿no? Entonces, por eso es importante cerrar ciclos. Uh-huh. Hasta ahorita, pues hemos comentado lo que es cerrar ciclos, ¿no? Qué cosas podemos cerrar en un ciclo. Ya decíamos que podemos cerrar relaciones, actitudes personales, o podemos cerrar situaciones, ¿no? Hemos comentado también que hace difícil
cerrar los ciclos y hablábamos de la utilidad de las emociones y del desorden. Y hemos comentado que una forma de cerrar de una manera mucho más cabal, mucho más real, es a partir de capitalizar las experiencias para poder subsanar y poder balancear estos sentimientos de deuda que nos hacen regresar con pendientes una y otra vez a los ciclos. Entonces, vamos a cerrar esta plática con esta propuesta como de pasos para que podamos capitalizar las experiencias y poder cerrar esos ciclos. Y estos pasos no son más que lo que hemos estado platicando, pero que los vamos a mencionar muy puntualmente para que ustedes elijan, identifiquen todas las experiencias o las situaciones que identifiquen ahí que están pendientes porque ustedes las cierren, o que son situaciones que se dan cuenta que es necesario que ya las cierren porque ya llegaron a un momento de declive o de preámbulo de ese fin, y entonces es importante que las cierren, o inclusive en este cierre de año, en este fin de año, siempre nos planteamos cosas que queremos hacer en el año siguiente. Entonces, la idea de cerrar implica que podamos hacer espacio para nuevas cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero ir hacia nuevas cosas, vale la pena cerrar. Es como si compro otro suéter y una chamarra y pantalones y un atuendo y tengo un montón de nuevas adquisiciones, necesito hacerles espacio en mi closet, en mi vestidor, en mis cajones, en donde yo las tenga, porque si no, no van a caber, ¿no? Entonces, eso implica revisar lo que tengo para poder sacar o dejar ir ciertas cosas y dejar entrar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ya sea que es porque tengo pendiente un ciclo, ya sea porque estoy viendo que ya es conveniente cerrar un ciclo, o ya sea porque quiero abrirme a nuevas experiencias y entonces lo que necesito hacer es cerrar. Y entonces, ¿cómo empezamos capitalizando experiencias? Pues vamos a empezar por mirar, identificar o nombrar, ponle el nombre concreto a eso que quieres cerrar, a ese aspecto de tu vida, de tu personalidad, a esa situación, a esa relación, a esa circunstancia que quieres cerrar. Identifícala claramente. Ahorita, por ejemplo, que va a ser el cierre de año, el fin de año, podemos hacer un listado de todas las cosas que queremos cerrar y tú identifica con cuál empiezas, y seguramente cuando empezamos a cerrar una cosa, eso va a ir llevando a que puedas hacer este mismo ejercicio con los otros puntos de la lista, y que podamos llegar al 31 de diciembre con muchas más cosas cerradas, asentadas, capitalizadas, para entonces sí tener como claro cuando pedimos los deseos del año nuevo, o cuando nos planteamos todas las cosas que queremos hacer en el año nuevo, sean eh, desde esta sensación de no tener nada pendiente. ¿Vale? Entonces, haz una lista, identifica ahí cuáles son las experiencias, situaciones, aspectos o relaciones que quieres cerrar. Una vez que las identificamos, lo que sigue es, en cada una de ellas, elige primero una y ve haciéndolo una por una. Entonces, identifica ese aspecto, relación o situación que quieres cerrar. Y reconoce, detente a pensar qué fue lo que pasó con esa situación que quieres cerrar. Todos, como decíamos, en los ciclos tenemos un inicio, un desarrollo, un declive y un fin. Entonces, identifica cómo fue que se inició ese ciclo. ¿Cómo fue que se inició esa experiencia, esa situación o esa relación? Si es un aspecto personal, identifica cómo es que surgió, dónde lo aprendiste, en qué momento lo empezaste a usar, cómo es que llegó a tu vida. Piensa después cómo esto ha ido creciendo en tu vida, cómo se desarrolló la relación, cómo creció ese aspecto, cómo creció esta situación. Date cuenta qué fue lo que pasó. Intenta en ese ejercicio no hacer demasiadas interpretaciones, simplemente reconocer qué pasó, como si hicieras un recuento de hechos, ¿no? O sea, como si hicieras una parte de ir identificando como en cada momento de ese proceso qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo se fueron dando las cosas, cómo creció. Y cómo fue después declinando, cómo fue ya a lo mejor
la relación cómo se fue debilitando, cómo se fue contaminando, cómo fue perdiéndose, cómo a lo mejor ese trabajo, cómo ya empezó a aburrirte, ya empezó a no darte lo suficiente, a no ser lo que tú esperabas, en fin. Si es un aspecto de tu vida, empieza a darte cuenta cómo ese aspecto que en algún momento te ayudó para resolver cosas, a lo mejor ya en este declive empezó a generarte complicaciones, empezó a ser complicado, ¿no? O a meterte en problemas ese mismo aspecto, ¿no? Date cuenta de qué es lo que pasó. Para este momento o para este punto es importante darnos tiempo, no lo hagas apresurado, no lo hagas correteado, date un tiempo para pensar qué fue lo que pasó con respecto a esto que quieres cerrar. No seas apresurado, porque si no vamos a enfrentarnos como esta imagen que decía hace rato, de cuando queremos cerrar una puerta y nada más la azotamos y la puerta no cierra bien. Tenemos que detenernos a cerrar y a que la chapa cierre bien, entre y a lo mejor hasta ponerle llave. Entonces, date tiempo para poder revisar realmente qué fue lo que pasó. Ese paso entonces nos llevará al siguiente que nos dice qué es lo que di. Identifica qué diste tú en este proceso, qué aportaste, qué le diste a la otra parte, qué compartiste de ti. Y asume que cuando uno da algo, cuando damos un regalo, el regalo ya no es tuyo, ¿no? Ya cuando le damos a alguien un regalo ahora en Navidad, seguramente que hay muchísimos regalos, entonces tú le das un regalo a alguien y esa persona hace lo que quiera con ese regalo. No se vale que le demos el regalo y luego le digamos cómo usarlo, cuándo usarlo, o que si no nos gusta cómo se comporta, se lo quitemos de regreso, ¿no? Es como este frase dicho de que el da y quita, con el diablo se desquita, ¿no? Entonces, bueno, más allá de estas frases es, piensa en lo que diste, pero piénsalo y déjalo ir. O sea, tú ya lo diste. Cuando uno da algo en una relación, en una situación, entonces suelta eso, porque eso es algo que estás dando. De eso se trata dar, ¿no? Entonces yo aporto algo, yo pongo algo en esta relación y lo suelto, ¿no? Y por el otro lado, de manera correspondiente, entonces date cuenta qué fue lo que recibiste, fue lo que recibiste de la situación, de la otra persona, o si estamos hablando de un aspecto personal, es date cuenta que te dio ese aspecto, ¿no? O sea, cualquier aspecto, por más que en algún momento ya nos resulte desagradable, puede ser que en un momento te dio mucha utilidad. Por ejemplo, no sé, alguien puede decir, yo soy controlador o soy controladora y quiero soltar, quiero cerrar con ese aspecto. Quiero aprender a ser más flexible. Entonces quiero cerrar ese aspecto. Y cuando me quedo en este punto, entonces lo que tengo que ver es qué me ha dado ese rasgo, ese aspecto de ser controladora, ¿no? O sea, qué cosas me ha dado el ser controladora, para que entonces desde ahí yo reconozca lo que este aspecto ya me ha aportado a mi vida y entonces como ya me ha aportado lo suficiente y en este momento está en una condición de declive porque ya me está generando complicación, entonces yo pueda soltarlo, pero tengo que reconocer que en su momento me dio algo. Entonces, detente aquí otro ratito y entonces revisa qué diste en esta situación que quieres cerrar y qué recibiste. El siguiente punto sería cómo te sentiste. Y como hablamos de este inicio, desarrollo y declive, entonces piénsalo también en este sentido o siéntelo en este sentido. Es cómo te sentiste en esta situación cuando empezó, cuando creció y se desarrolló y cómo te sientes ahora en el declive, ¿no? Entonces, identifica, date un momento para sentir e identificar qué es lo que pasó en este caso. Con todo esto que vas reconociendo qué pasó, qué diste y qué recibiste, qué sentiste y cómo te sientes, entonces integra toda esa información y trata de mirarlo, digamos, como si tuvieras un gran
panorama, ¿no? Como tuvieras un gran tablero en donde tienes todas las piezas de un rompecabezas y entonces tú puedes mirar qué aporta cada una de esas piezas y las integras. Un poco lo que decíamos al inicio de la idea de cerrar como relacionar para soltar, ¿no? Entonces, dando el espacio a cada una de todas las cosas que ya viste, intégralas. ¿Qué de esas piezas, qué de esos elementos que ya pudiste ver, qué te dio, qué pudiste, qué pasaron, cómo te sentiste y cómo te sientes? Integra y define de todo eso con qué te quedas. Todas las situaciones, absolutamente todas las situaciones, las relaciones, todos los aspectos nos aportan algo en nuestra vida. Lo importante es que podamos nosotros reconocer qué es lo que nos están aportando. Entonces, aquí este momento es muy importante para que tú te sientes, veas todas las piezas y entonces ahí es cuando el balance y la capitalización tiene sentido. Decide qué de eso te quedas, qué es lo que te aporta. Y puedes identificar de eso que te aporta algo que te quedas para ti, porque eso ya en sí mismo es una ganancia. O puede ser algo que conservas para ti porque te habla de algo con lo que tú tienes que trabajar. Entonces, a lo mejor en medio de la relación que estoy cerrando, yo me doy cuenta que soy una persona posesiva y celosa. Y eso es mío. Efectivamente es mío y lo conservo porque no es de la otra persona, es mío, pero me lo quedo para poder trabajar con ello y no ponerlo en una nueva relación, es decir, en un nuevo ciclo, en una nueva, en un nuevo momento de mi vida, ¿no? Entonces hay cosas que conservo y que las dejo para mí. Por ejemplo, en una relación, los hijos de esta relación es algo que conservo para mí. Estos hijos son resultado de esta relación y entonces son hijos de los dos, del padre y de la madre, pero para mí yo conservo esta ganancia, esta experiencia, este aporte a mi vida que es tener en mi vida la existencia de estas personas, de estos hijos. O a lo mejor en alguna relación de trabajo, ¿no? A lo mejor el trabajo ya no es lo que yo quería, ya no me da lo que yo necesito, pero durante el tiempo que estuve me dio suficiente para invertir en comprar una casa o comprar un auto y entonces me quedo con eso. Esa es una ganancia que yo hice funcionar, que a partir de lo que di, lo que recibí, entonces a mí me aporta porque ahora tengo un auto, tengo una casa o tengo algún viaje que realicé o tengo alguna tranquilidad para poder pasar a otro momento o buscar otro trabajo y entonces eso lo conservo para mí. Entonces, identifica qué conservas, identifica qué cambias o qué te quedas para cambiar y transformarlo en ti. E identifica por último qué dejas. Por ejemplo, nuevamente en una relación en la que entramos bien, nos enamoramos, crecimos y demás, pero se volvió una relación con violencia, ¿no? Y entonces, en esa relación, tal vez la otra persona era violenta, ¿no? Y entonces despertó en mí también esta parte violenta y yo me quedo con mi parte de esa violencia, pero lo que es su historia, la historia de la otra persona, lo que la otra persona es, lo que la otra persona ve, lo que la otra persona vive, porque es una persona posesiva, celosa, controladora o no sé, ¿no? Chantajista, eso es algo de la otra persona y se lo dejo a la otra persona. No en un asunto como desquite, sino como una parte donde yo reconozco que eso no es mío y que justamente porque lo reconozco es que yo puedo cerrar este ciclo dejándole a la otra persona lo que ella tiene que trabajar. Sin que yo le diga, sin que yo le trate de dar el sermón de deberías trabajar en esto, no, no se trata de eso, simplemente se trata de decir, esto no es algo mío, yo no puedo hacer nada con eso más que moverme de ahí. Y eso nos va a dar paso a al siguiente punto, que es el asumir y soltar responsabilidades. Entonces yo asumo mi responsabilidad, por ejemplo, en este caso que decía, de la relación se fue tornando violenta, ¿no? Y entonces
yo asumo ahí que esta relación despertó en mí algo que alimentó esa violencia y eso me lo quedo yo y me hago responsable de eso, pero por el otro lado reconozco lo que la otra persona puso de sí para que esta relación se volviera violenta y le dejo su responsabilidad para que decida hacer lo que quiera con ese aspecto de su propia vida. Desde ese reconocimiento, entonces, agradezco. Y agradecer no nada más significa decir gracias, sino que agradecer significa tomar todo esto que fue la relación que di, que recibí, todo lo que significa mi sentir y lo que conservo, lo que transformo en mí y lo que le dejo al otro. Eso es como agradecer, ¿no? Verdaderamente tomar todo lo que esta experiencia o lo que esta situación y esta relación tuvo en mi vida y en ese sentido, como decíamos en la definición de la capitalización emocionalmente hablando, es darle un significado. ¿Qué es lo que esta relación significó para mí? En todos los sentidos, mirando todo esto que acabamos de comentar. Y entonces, desde este agradecimiento, mirando todo lo que ha sido, lo que he obtenido y con qué me voy de esta relación, no dejo pendientes, no dejo deudas, no me voy con deudas. Entonces, desde ahí y solo desde ahí puedo cerrar para entonces voltear hacia lo que sigue. Y entonces darle un camino, una línea, ¿no? Una dirección a lo que sigue para mi vida. Un nuevo trabajo, una nueva casa, mudarme o cambiarme a otro país, mudarme a otro país, una nueva relación, una vida, o una fase diferente en mi vida, ¿no? Como profesionista después de haber sido estudiante, a lo mejor de independencia de la familia después de haber sido hija de familia, a lo mejor tal vez alguna relación, porque no todos los ciclos se cierran porque la relación se acabe. Algunos ciclos se cierran porque ese momento ya llegó a su fin. En esa misma relación se inicia un nuevo ciclo. Por ejemplo, cuando una pareja decide tener hijos y entonces se cierra su ciclo como pareja y se inicia su ciclo como familia, ¿no? Entonces ahí también es importante hacer un cierre porque esa pareja nunca volverá a ser solamente ellos dos, ¿no? Sino que serán ahora tres o los que sean después, ¿no? Entonces ahí es importante cerrar porque ese ciclo ya se cierra, ya no va a volver a ocurrir, pero le está dando paso a otro ciclo nuevo que inicia como familia. Entonces, cuando yo puedo hacer todo este ejercicio de darme cuenta de qué es lo que esta experiencia trajo para mí o tiene para mí y me ha aportado, entonces desde ahí le puedo dar una perspectiva y puedo darle una dirección hacia lo que sigue. Y entonces en ese sentido, el cierre de ciclos tiene esta utilidad y esta función para poderle determinar, para poderle dar significado, para poder asentar lo que las experiencias y las situaciones que he vivido en mi vida tienen para mí y entonces desde ahí continuar el avance. De esta manera entonces los ciclos no son como círculos viciosos, sino que los ciclos son como momentos también en nuestra vida que permiten ir avanzando hacia otros ciclos, ¿no? Y darle como continuidad a la vida, ¿no? Y con esta idea de la capitalización de las experiencias para poder cerrar ciclos, visualizando o identificando una dirección hacia lo que sigue en mi vida, es que pues cerramos esta plática, concluimos esta plática con esta idea para que nos podamos llevar qué es lo que quiero cerrar, cómo lo puedo cerrar y qué sigue para mí, ¿no? Entonces, en el marco, digamos, en las vísperas de este fin de año, podamos hacer este ejercicio de mirar hacia atrás y entonces desde esa mirada hacia atrás podamos definir qué es lo que sigue para nosotros. Y entonces con esta idea podemos cerrar con este mensaje de necesitamos tomar para poder soltar. Y solamente desde cerrar es que podemos abrir. Y entonces con esta idea yo les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta plática.
Yo soy Alejandra Bautista de Libera Psicología y perdón, y los invito a que nos visiten, que nos acompañen a todo lo que nosotros vamos aportándoles en diferentes momentos en nuestra página de Libera Psicología, en Facebook, en Telegram, o si quieren comunicarse, pues ahí están los teléfonos para que puedan ustedes pues ver lo que en Libera Psicología hacemos, ¿no? Entonces...